Escrachan con mentiras a Víctor Hugo por pensar distinto. Cada día es más evidente cómo de Clarín. Lanata está hoy dispuesto a hacer cualquier cosa para esto que dice Eduardo, ¿no? Aniquilar a todos los periodistas que son enemigos para Clarín. Los periodistas enemigos de Clarín son el objetivo de Lanata y de otro grupo de periodistas que forman parte del grupo Clarín. Y van a hacer cualquier cosa para ir destruyéndolo. Digo, esto que muestran de Víctor Hugo, lo contesta el mismo Víctor Hugo, ¿no? Digo, van a buscar los 2 partiditos de fútbol en una cancha militar, van a buscar lo que hacía cualquiera de quienes estaban en el periodismo en aquella época recién empezando, van a buscar cualquier cosa para destruirlos. Y la verdad que hoy es momento de salir a defender a Víctor Hugo. Víctor Hugo es de los periodistas. Magdalena Ruiz Guiñazú y el archivo demoledor. A ver, punto por punto, ¿qué es lo que se dijo hoy en este encuentro? Se mostraron documentos, Sí. Se escucharon audios. De Magdalena Ruiz Guiñazú se escuchó un audio que seguramente ella ni se debe acordar, que es una conferencia de prensa que se dio Videla en Washington, y ella había acompañado a Videla en aquella oportunidad. ¿En qué año, perdón? En el año 77. Tal vez estas sean estas 2 entrevistas las que más concretamente estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes. Usted sabe, señora, que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos. También es cierto que en un momento Magdalena Ruiz Guiñazú asume una lucha en contra de la dictadura o empieza a denunciar. Hay un episodio en la vida personal, si se quiere, de ella, que es el asesinato de una amiga muy cercana a Magdalena, que es Elena Holmer, y a partir de ahí se produce como un quiebre. Y tiene la valentía de denunciar eso también. Es cierto que es la misma mujer, ¿o no? Pero por supuesto, digo, lo que digo es contemos la historia completa, ¿no? Y la historia completa es lo que no se hizo en el 76, 77, 78 y lo que se empezó a hacer en algunos medios en el 79, 80, 81, 82. De lo que vi. Por eso mismo hay que aceptar que una vida no es siempre igual y eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Pablo. Sí, claro, es eso. El tema es que no se saquen de las biografías, los protagonistas de sus biografías o autobiografías, no se saquen capítulos enteros. Magdalena no puede mentir diciendo que combatió a la dictadura. No la combatió a la dictadura. Eso no es cierto. Combatir a la dictadura desde lo periodístico lo hicieron muy pocos. No lo hicimos nosotros. Lo hicieron muy pocos. Con nombre y apellido, Robert Cox lo hizo, una parte del Herald lo hizo, Hermann Schiller con Yo leí el libro Víctor Hugo por Víctor Hugo Morales, que lo escribió en 2009, de decir algo, porque en ese libro Víctor Hugo Morales se presenta como un periodista que durante la dictadura uruguaya, él aguijoneaba al régimen o tensaba la cuerda para poder decir cosas, denunciar cosas hasta donde se lo permitiera la censura que imperaba. Generar espacios. Generar espacios. Y yo, en aquella época era un adolescente que lo oía mucho tiempo. También había leído el libro El intruso, que escribió Víctor Hugo sobre sí mismo en el 79, cuando tenía 30 años más o menos. Y no era esa la imagen que tenía, sino todo lo contrario, porque en El intruso hay muchos artículos escritos por el propio Víctor Hugo, en el cual él elogia o agradece al régimen, a la dictadura, por medidas tomadas en su beneficio, en contra de los dirigentes de la AUF. Entonces ahí sentí que había un desfasaje que tenía que ser dicho por alguien. Y yo le dije en periódico Nueva Presencia lo hizo, Rodolfo Walsh y otros compañeros de la agencia Ancla lo hicieron. Ahora, ¿podemos tolerar que no hayan combatido a la dictadura o es intolerable? No, por eso, acá viene una pregunta para reflexionar desde la historia y desde el periodismo. ¿Qué hubiese pasado en la Argentina si se plantaban 40, 50 periodistas de los que eran los dueños del micrófono, los dueños de los programas, frente a los primeros anuncios de los crímenes? Cuando la prensa del extranjero decía, se está matando, se está torturando. Lo que sucedió en la Argentina. Ha sido un periodista que ha sabido hacer autocrítica. Y esto en el periodismo vale mucho, frente a lo que esta profesión, como otras, tiene, que es esta soberbia del ego y esta cosa de no rectificarse nunca,
o rectificarse muy chiquitito, cuando nadie te escucha, te rectificás y te autocriticás. Y Víctor Hugo, como otro valor agregado, nos ha enseñado a muchos el valor de la autocrítica. Todo lo que tienen son esos 2 partidos de fútbol, 2 sábados en 11 años en los que se jugó a la pelota, 11 años de dictadura. Les voy a leer una de las ocasiones en las que yo mismo... Bueno, Víctor Hugo decía que lo que había manifestado era un aplauso para el asador, lo que habíamos escuchado anteriormente, y habla de militares chochos, en fin, los desacredita. Es decir, él le responde a la nata, pero no le responde al libro. En el libro hay 10 personas con nombre y apellido que testifican esta historia del Batallón Florida. 10 personas. No todos son militares, porque fue un punto que yo me preocupé. Quizás podría ser, aunque ya eran 8 los militares que con nombre y apellido contaban cosas que coincidían de las visitas recurrentes de los partidos de fútbol, partidos de paleta, espectáculos con cantantes de tango, salidas nocturnas. Uno de los militares es el ex comandante del ejército, el general Rosales, que era alférez en ese momento en el Batallón Florida, que fue comandante del ejército en los gobiernos del Frente Amplio. Pero aún así, podría ser que los militares, en fin, que fuera... Uno podría decir, están todos contra Víctor Hugo. Es alguna venganza por algún motivo que yo no conozco. Así que yo busqué algún testimonio de alguien que no fuera militar. Y conseguí de dos personas que son incuestionables, me parece. Uno es un cantante de tangos, Aníbal Oberlin, que fue a cantar en esas épocas, que iba a cantar, y que declara en el libro que lo veía Víctor Hugo todo el tiempo en el cuartel. ¿Por qué Aníbal Oberlin, que tiene 90 años hoy, inventaría esto contra Víctor Hugo? No le veo la razón. Y el otro es nada más ni nada menos que el ex campeón mundial uruguayo de paleta, Néstor Iroldi, que trabajaba en educación física, que lo hacían ir a dar clases de paleta para los niños del barrio en el cuartel, y que lo veía a Víctor Hugo jugar a la paleta, y jugó contra Víctor Hugo a la paleta recurrentemente en el cuartel muchas veces. Así que no son 2 militares chochos, son 10 personas con nombre y apellido, de las cuales no todas son militares. Y hay fotos y hay una grabación. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? El senador Rafael Michelini ha salido en defensa de Víctor Hugo Morales, que además lo ha respaldado explícitamente en sus campañas, en sus actos, y allí es donde uno también toma nota de consideraciones de Michelini. Dice que Víctor Hugo estuvo preso y que tuvo que irse a Argentina porque estaba preso por la dictadura, que de hecho su colega argentino lo convoca para salvarle la vida, poco menos. Bueno, Michelini es amigo y correligionario de Víctor Hugo, y yo entiendo al amigo que sale en defensa del amigo, eso lo entiendo y lo comprendo. Y me parece bien que los amigos estén con los amigos. Pero el dato de Víctor Hugo preso, por ejemplo. Pero antes, entre la gente que estaba presa en el Batallón Florida, cuando Víctor Hugo iba a jugar al fútbol, a la paleta, a los copetines, a escuchar cantantes de tango, estaba la hermana de Michelini, fue una de las presas que estuvo. Entre esas presas, que me lo confirmó, es decir, yo la procuré a ella y a través de otra hermana me confirmó que sí, que en el año 75 estuvo presa en el Batallón Florida. Creo que es un dato que Rafael debería ver en el libro. Bien, ¿y cómo se contrasta el Víctor Hugo preso? Bueno, Víctor Hugo estuvo preso después, unos años después, 20 días, por un episodio que él justamente en su libro Víctor Hugo Morales, Víctor Hugo por Víctor Hugo Morales, y en otras entrevistas, él da a entender que tuvo algo que ver con su oposición a la dictadura, que de algún modo u otro fue una venganza, todo originado en un partido de fútbol, en el cual terminó en una trifulca, un amistoso entre el equipo de Radio Oriental y un club que se llama Delta, que está en el barrio Atahualpa. Es un club de patín, pero que en aquel momento armó un cuadrito de fútbol, y que en esa trifulca terminó preso Víctor Hugo, pero según lo que él cuenta recurrentemente, fue por alguna venganza. Él dice que en ese barrio había mucha gente de la Armada, que había militares. Nosotros tratamos de reconstruir el caso, buscamos la prensa de la época que decía, los diarios, y finalmente llegamos a las personas que se tomaron a golpes con Víctor Hugo en ese momento. O sea, era un preso común, digamos, no político. Fue una pelea en un partido de fútbol. El juez, que fue un juez civil, que se llama Pablo, es un juez retirado hoy, Juan Pablo Troise, es un juez que hizo carrera luego, que llegó a la Suprema Corte de Justicia durante los gobiernos del Frente Amplio, que nadie cuestionó por haber sido un mandadero de la dictadura, procesó a 4 personas por la pelea. 1 Víctor Hugo, 2 del Club Delta, y la persona que se agarró, Víctor Hugo le partió la nariz a una persona que da testimonio en el libro. Es decir, fue preso por una riña. Bueno, estamos promediando la lectura del libro, nos falta un capítulo importante que es el Mundial del 78. Hasta lo que hemos leído es lo que decimos siempre, muy recomendable por lo menos tomar contacto para hablar con propiedad. Te quiero agradecer, Leonardo Jaber, por estos minutos. ¿Antiizquierdista, por ejemplo? ¿Quién? Tú. No, para nada. Aparte,
digamos, nosotros no somos ingenuos con Luciano y pensamos que podía haber una lectura del libro que la gente quisiera llevar agua para su molino, sobre todo en Argentina, donde el ambiente periodístico está... Muy caldeado. Exacto, y donde no hay margen para el periodismo prácticamente, hay que ser o pro o contra, digamos. Ya el periodista que quiere ser independiente y analizar la realidad está en problemas en Argentina, porque no le han dejado margen. Pero tu saga no va por... Entonces nosotros, pero explícitamente lo decidimos claramente, no poner una línea después de que Víctor Hugo pisó tierra argentina en el 81, todas sus polémicas en Argentina, no hay nada, no hay ni una palabra. Bueno, Leonardo, en un país donde se siembran más suspicacias que árboles por metro cuadrado, ¿descartás o no la posibilidad de una acción legal cuando se entienda que acá hay una connotación comercial, que esto está pago por el Grupo Clarín, por ejemplo? Eso es un disparate, digamos. Él antes de que saliera el libro, dedicó un día hace poco, casi 15 minutos a insultarme, y entre las cosas que dijo era que estábamos alquilados por Magneto, producidos por el periodista rata, que supuestamente es Luis Majul. Yo puse el audio en mi blog para que la gente que lo quiera, que no lo escuchó, lo pueda escuchar. Sí, está ahí. Es un disparate absoluto, digamos. Nosotros hicimos el libro acá, fue idea nuestra. Yo tengo el mail de Luciano, aquel que dice, che, algún día vamos a hacer el libro. Es del año 2010, 2009, o 2010, 2009 creo. Y la idea, finalmente, fui yo que se la propuse a la editora de Planeta Uruguay, acá en Montevideo, sin saber si podía ir a Buenos Aires. Pero que vio la oportunidad también en Argentina. Bueno, muchas gracias por estos minutos, y nos veremos pronto.